El bautismo en el nombre de Jesús es esencial para la salvación, para el perdón de pecados y la aspiración para una vida santa. Y dice, como lo dice Pedro en Primera de Pedro 3:21. Bien, para empezar, Primera de Pedro 3:21, quiero aclarar que es un pasaje difícil de traducir, ¿no? Es un pasaje difícil de traducir. Yo les animo a que tomen diversas versiones, revisiones, traducciones de la Biblia y se darán cuenta que este pasaje puede cambiar drásticamente de uno a otro. Sigue manteniendo su esencia, pero se van a dar cuenta que cambia bastante algunos aspectos. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando nosotros vemos estas variaciones podemos malentender, ¿no? Si nos quedamos con nos casamos con una sola de las traducciones o versiones, y entonces vamos a querer apoyar esa teoría. Pero recolectando la información de los diversos pasajes, este pasaje ya lo he visto y buscado en la mayoría de versiones y revisiones y traducciones que pude a mi alcance y pude entender. Y de una manera muy básica, podemos concluir que primeramente este pasaje no está hablando del bautismo de agua de la iglesia. Recordarán que mencionaba que había diversos bautismos. De hecho, Hebreos capítulo 6 menciona que hay diversos bautismos. O sea, esto no es una enseñanza mía. Yo les animo a que busquen Hebreos capítulo 6 y ahí va a decir que hay diversos bautismos, ¿no? El mismo escritor de los Hebreos lo menciona. Se me pasó mencionar eso hace un momento. Entonces, aquí no está hablando del bautismo en agua de la iglesia de Mateo 28:19. Ya que el bautismo que menciona aquí Pedro es el bautismo del diluvio. ¿Por qué? Porque en el contexto está hablando en el versículo 20 habla de los que en otro tiempo desobedecieron la paciencia de Dios y después dicen los días de Noé, cuando preparó el arca, las cuales pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Y después viene el 21, el bautismo que corresponde a eso. Quiere decir que este bautismo, primero, no es el bautismo de agua de la iglesia, es el bautismo que se menciona del diluvio. El contexto lo deja muy claro, porque baptizo significa introducir una cosa en otra, poner una cosa en otra. ¿Qué hizo Dios? Puso al mundo en agua. Segundo, el término corresponde, cuando dice el versículo 21, el bautismo que corresponde, ese término es del griego antitipo, o antitipo, ¿no? Es decir, un antitipo sabemos que es una figura, algo del pasado que corresponde a. Entonces, de hecho, la palabra antitipo se utiliza para hablar de prácticas del Antiguo Testamento que ilustran verdades del Nuevo Testamento. O sea, un antitipo, ¿qué son los antitipos? Es una imagen, un símbolo de algo que va a suceder en el Nuevo Testamento, que se va a cumplir en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí tenemos que entender entre el antitipo y el tipo. El antitipo es la figura del Antiguo Testamento. Un ejemplo muy claro. Los sacrificios de Levítico son antitipos, o sea, son el simbolismo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el tipo? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Ahí tenemos el cumplimiento de esos sacrificios de Levítico. El antitipo, los sacrificios de Levítico. El tipo, el cumplimiento, el sacrificio de Cristo. Entonces, perdón, lo dije al revés. El tipo es del Antiguo Testamento y el antitipo es el cumplimiento. Perdón, me confundí. Son al revés. El tipo es la figura que se ve en el Antiguo Testamento y el antitipo es el cumplimiento. Entonces, aquí tenemos que el tipo es el bautismo del diluvio de Noé. ¿Cuál es el antitipo? O sea, ¿cuál es el cumplimiento? El mismo versículo nos los dice. Desafortunadamente se saca de contexto este pasaje. El cumplimiento de este bautismo es la muerte y sepultura de Cristo, porque los versículos anteriores, de hecho el versículo 18 nos los dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Después habla del tipo, el bautismo, o sea, qué es lo que iba a suceder. Entonces, ¿qué es lo que nos salva? No es el bautismo de agua, es
Cristo, el bautismo de Cristo, ya que el contexto lo deja muy claro. Ahora, por eso mencionaba que es un pasaje difícil de traducir el versículo 21, porque nos hace pensar que lo que salva es el bautismo. Pero realmente el orden nos da a entender que lo que salva es la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, no está al lado del bautismo de la iglesia. Entonces, la consecuencia de este sacrificio de Cristo es una conciencia limpia delante de Dios. Entonces, no es el bautismo lo que nos da la conciencia limpia, es la muerte de Cristo. Entonces, aquí cuando dice el bautismo, o cuando esta persona menciona que el bautismo en el nombre de Jesús es esencial para la salvación, está tomando este bautismo, repito, no está haciendo distinción entre los diversos tipos de bautismos, no está hablando del bautismo de Mateo 28, 18, aparte hay otros 6 bautismos, está hablando del bautismo de Cristo, la muerte, sepultura, resurrección de Cristo.